Tras despertarse una mañana, y después de un sueño para nada reparador, se encontró a sí mismo, Gregor Samsa, convertido dentro de su propia cama en un gigantesco insecto. Así es como da comienzo la metamorfosis de Kafka, la historia de un hombre que, por algún motivo mágico desconocido, se transformó de la noche a la mañana en un insecto monstruoso el cual asquea a la mera vista a cualquiera a su alrededor. Muestra cómo lidia con el cambio, cómo su familia lo trata y últimamente nos muestra algunos de los más horribles aspectos de la humanidad que al menos yo haya leído en algún libro. A través de la novela de Kafka aprenderemos los efectos del miedo en la psique humana, cómo la deshumanización puede romper una mente y como todos nosotros podemos ser mucho más crueles y destructivos de lo que nos damos cuenta. Pero primero, agreguemos algo de contexto. La novela sigue a 4 personajes principales. Está Gregor, el comerciante que ahora desgraciadamente es un escarabajo repulsivo. Su hermana Grete, una persona fundamentalmente amable, cuya personalidad es eventualmente transformada en algo mucho más cruel y menos amorosa. El padre de Gregor, el cual es profundamente temerario del mismo y que quiere asegurarse de que permanezca alejado del mundo, donde nadie pueda verlo. Finalmente, está la madre, la cual quiere quererlo, pero está tan brutalmente rota por todo el asunto que podemos encontrarla la mayoría del tiempo sollozando en una esquina. Un elenco alegre para un libro alegre. Así que, sin más introducción, comencemos. 1. El peligro del miedo. El fundador austriaco del psicoanálisis, Sigmund Freud, teorizó que, si reprimido o pobremente manejado, el miedo puede transformarse en enojo. Y esto es sostenido por terapeutas hasta el día de hoy. Piénsalo de esta forma. Si sientes miedo, es porque detectas una amenaza y quieres huir de ella. Esto es parte de la huida en la respuesta de pelear o huir, fight or flight. Y si se vuelve claro que no puedes huir, entonces la única opción que queda es pelear. Por lo que el miedo debe transformarse en enojo si es que quiere ser de utilidad para ti. Y es exactamente de esta manera como Kafka plasma los desastrosos efectos que puede tener el miedo en la mente. Gregor recuerda con cariño cómo su familia se comportaba con él antes de su transformación. Él era el único pilar de su hogar y esto le ganaba un lugar de respeto en la familia. Su padre y madre estaban orgullosos de él. Su hermana le adoraba. Era amado, adorado y respetado. Pero todo esto cambió con el simple añadimiento del miedo. Al principio está el miedo simple de su familia, ya que no puede trabajar. Ya no puede brindarles comida en la mesa. Y como resultado de esto, cada uno tendría que buscar su propia fuente de ingreso. Cosa que era un prospecto aterrador para ellos. Pero hay un miedo mucho más profundo, asomándose justo por encima de la superficie. Estaban aterrados de la mera presencia de Gregor. Esto no era solo debido a su repugnante apariencia, sino más bien lo que representaba. Era la forma de alguien que amaban, enrevesada de tal manera que era totalmente irreconocible. Quizás fue también lo repentino de su transformación que los aterraba. Era un recordatorio de que la vida puede destruirse en cualquier momento, sin previo aviso y sin ninguna forma de volver a la manera en la que las cosas solían ser. Sea cual sea la causa original del miedo, este rápidamente se distorsiona en un torbellino destructor de enojo y de odio. Para empezar, ni siquiera le otorgan a Gregor la dignidad de voltear y mirarlo. Lo aíslan en su habitación, teniendo solo a su hermana, la cual limpia su alcoba ocasionalmente y le trae cualquier sobra de comida que había sido desperdiciada. Se le es aprisionado en un cuarto, incluso por los medios de la violencia si es necesario, con su padre apaleándolo si siquiera se atreve a intentar escapar. En una escena crucial, el padre de Gregor se vuelve tan colérico que le avienta una manzana al insecto, la cual se queda incrustada en su espalda, convirtiéndose en la herida que eventualmente se infectaría y mataría a Gregor. Es tan potente el miedo y la furia del padre que asesina a su propio hijo. Y después de que Gregor ha muerto, lejos de cualquier reacción natural que esperarías, la familia da un suspiro de alivio, pues finalmente la fuente de todos sus miedos ha desaparecido. Después de un pequeño periodo de luto, se regocijan de que el escarabajo se ha ido de sus vidas y se escabullen a otra parte, siguiendo adelante hacia pastos más verdes. Aquí Kafka nos muestra un trabajo fenomenal, al enseñarnos una parte repulsiva de la naturaleza humana. Usualmente, las cosas a las que le tememos y, por ende, atacamos, no han hecho nada malo en realidad. Generalmente le tememos a las cosas porque no son familiares para nosotros y nos amenazan, en cierto sentido. Siendo que esto sea intencional o no, el padre de Gregor le teme, porque si alguien llegara a ver al escarabajo, pensarían de la familia como sucia o impura. Pero eso no es en absoluto culpa de Gregor. Sin embargo, el miedo al final se desfigura en odio y enojo por parte del padre,
Y exactamente lo mismo puede sucedernos a nosotros. Dudo mucho que Kafka esté siendo tan simplista como para decir que el miedo y el enojo siempre son malos. Después de todo, si alguien está intentando atacarte en la calle, entonces el miedo y el enojo son respuestas perfectamente apropiadas. Pero sí nos advierte que ni el miedo ni el enojo necesitan ser racionales, y debemos ser conscientes de los efectos que pueden tener, tanto en aquellos a nuestro alrededor como en nosotros mismos. Pero ¿qué hay de los sentimientos de Gregor? Bueno, es ahí donde deberíamos proseguir. Por cierto, si quieres más contenido sobre filosofía y Kafka y todas estas cosas, suscríbete al canal, el botoncito está ahí abajo, ¿no? O sea, no cuesta, güey, no cuesta. 2. Los roles sociales y el orgullo. Alguna vez conocí a alguien que desesperadamente soñaba con ser bailarín. Trabajó increíblemente duro por ello y no había ni la menor duda de que estaba en el camino a convertirse en una estrella. Pero, de repente un día, en un accidente de auto bastante aparatoso, se rompió las 2 piernas. Pese a que se curarían, jamás volvería a tener la misma capacidad de movilidad que solía tener, y su ardua carrera como bailarina estaba acabada. Robada de su sueño, cayó en una profunda depresión, de la que le costó un tiempo muy largo salir. Y de hecho, tan solo lo logró cuando encontró una nueva identidad, una tan fuerte como aquella que había perdido como bailarín. Ella es ahora una bióloga, y le trae tanta alegría y placer como sus días en el escenario. El punto de todo esto es que al ser privada de la piedra angular de la que dependía su identidad, se volvió miserable, y encontró un ticket de salida a esto en una identidad completamente nueva. Y, honestamente, creo que todos podemos identificarnos con este tipo de experiencia. Todos tenemos ciertos pilares en los que construimos nuestro sentido de la identidad. Podemos estar altamente orgullosos de cuán amables y cariñosos somos, o de la profundidad de nuestra empatía. Incluso Mike Tyson dijo que él solía tomar gran orgullo en el hecho de ser capaz de ganarle a casi cualquier persona en una pelea. El punto de todo esto es que cuando estas cosas no son removidas, no es ninguna sorpresa que nos cause un gran daño psicológico. Y nadie resalta este punto mejor que Kafka. Después de su transformación, la mente de Gregor está repleta de ansiedad acerca de su identidad. El hombre ya no es capaz de proveer por su familia, no puede trabajar y ya ni siquiera parece humano. Lo que era alguna vez su comida favorita es ahora repulsiva para él, mientras que vegetales echados a perder por algún motivo son deliciosos. No es ninguna sorpresa que se sienta tan miserable cuando todo aquello que lo definía ha sido arrebatado. Y quiero enfocarme en su rol como proveedor de familia porque creo que muestra la espada de doble filo que son los roles que tenemos que tomar o que creemos que debemos tomar. Por una parte, su rol social ha funcionado de maravilla para él hasta el momento. Cuando era capaz de proveer por su familia, sentía inmensa alegría y plenitud, y al ser su rol también apoyado por su familia, sentían un inmenso respeto hacia él. Pero el hombre ya no puede proveer, no puede seguir con el rol que él y los demás piensan que debería cumplir, y así cae en un sentimiento profundo de desesperación. Schopenhauer dice que como el ser humano tiene la habilidad de pensar y reflexionar, también tiene la capacidad de multiplicar sus alegrías y sus suplicios al asignarse tareas y metas que deben cumplir. Cuando logran una meta, alcanzan un sentimiento inmediato de felicidad, el cual rápidamente desaparece y otra meta toma su lugar. Pero cuando no logramos vivir a la altura de estas metas esperadas, esto puede aventarnos dentro de una desesperación profunda. Schopenhauer usa esto para tomar una postura más pesimista de la condición humana. Pero yo soy un poco más optimista que eso. La gente encuentra excepcionalmente difícil el vivir sin algo a lo que apuntar. Esto es en parte a lo que se refería Camus cuando quería que imagináramos a Sísifo feliz. Por naturaleza, tomamos el significado del proceso de superar obstáculos, conquistar desafíos y alcanzar una meta, sin importar lo grande o pequeña de la misma, mientras que al mismo tiempo aceptamos que este desafío será rápidamente reemplazado por otro. Pero ¿qué pasa cuando tenemos metas que están simplemente fuera de nuestro alcance? Cuando tenemos metas asignadas por otras personas por las que simplemente carecemos de interés. Cuando tenemos roles de los que simplemente es difícil salir si nuestras circunstancias cambian y por los que nos juzgarían los demás si siquiera lo intentamos. No pretendo tener las respuestas aquí, pero la filosofía existencial nos ofrece una infinita cantidad de caminos que podríamos tomar para responder estas cuestiones. Podríamos ser como Sartre y argumentar que una vida auténtica en la que nos rehusamos a seguir cualquier rol que no se nos acomode es la mejor ruta para la autorrealización. Podríamos ser como Nietzsche
e intentar forjar nuevos valores para nosotros mismos, distanciándonos del resto de la humanidad y fortaleciendo nuestra voluntad para el poder. Podríamos ser como Camus y pensar que debemos dejar absolutamente de lado todas las preguntas sobre el sentido de las cosas en general. Personalmente, creo fuertemente que el camino es individual. No creo que la filosofía existencialista deba ser dada como orden por un general, sino más bien una sugerencia gentil de un viejo amigo. Pero nadie trae estas preguntas del significado y el rol de la vida como Kafka. Y es debido a esto probablemente por qué su libro aún nos resuena en los oídos incluso 100 años después. Pero la delicada forma en la que Kafka traza la progresión de la miseria de Gregor es, en sí misma, un trabajo propio de genialidad. Y esto es a lo que quiero proseguir. 3. La desesperación de Gregor. Todos hemos conocido la desesperación en nuestras vidas. Esa sensación de hormigueo que nos dice que nuestra existencia se ha convertido en poco placentera y malformada, que hemos perdido el acceso a la esperanza que sostiene nuestra alegría, que hemos sido abandonados y rechazados por aquellos que nos rodean, sin ninguna esperanza de volver a ser amado y aclamado de nuevo. Y el propio personaje de Gregor es un fenomenal estudio de un estado mental tan terrible. Como mencioné en la sección anterior, la reacción inicial que tiene en su transformación es una de luto a su antigua vida. Añora los días en que era un ser humano que podía sostenerse por sí mismo, proveer de su familia e interactuar con otras personas como su compañía. Pero es muy interesante ver cómo esta desesperación cambia a lo largo del libro. Al principio, a pesar de que se vuelve ansioso y miserable, aún muestra cariño por su familia, notablemente con su hermana. Cuando se da cuenta de que ella lo encuentra desagradable a la vista y se aterroriza ante su simple presencia, se esconde bajo el sofá mientras que ella está cerca. A pesar de todo, aún mantiene amor en su corazón por su familia y sus compañeros, pero mientras se hunde cada vez más y más en lo profundo de la desesperación, mientras que paralelamente la actitud de su familia hacia él no cambia en lo absoluto, termina siendo su forma de ver de las cosas la que cambia. Cuando antes había creído que sus seres queridos tan solo estaban en proceso de superación del shock de su transformación y pronto sería recibido de vuelta en el núcleo con los brazos abiertos, ahora se ha desentendido de cualquier noción del estilo y reacciona con comprensible malevolencia. En lugar de esconderse, se vuelve rebelde. Trepa hacia los muros e intenta espantar a su hermana y a su madre porque quiere reinsertarse en sus vidas. Quiere decir, estoy aquí, reconózcanme. Quiere lo que todos queremos de nuestros seres queridos, es decir, amor y respeto como iguales. Esto llega a un clímax cuando escapa del cuarto en el que había sido encerrado y se escabulle hacia la cocina. Este es el punto en el que su padre lo encuentra y le avienta la manzana que eventualmente lo matará. Desde la perspectiva de Gregor, ha pasado de ser abandonado e ignorado a completamente odiado, y es esto lo que propicia el estado final de su desesperación. Eventualmente, Gregor simplemente se rinde. Su espíritu ha sido magullado y se hunde por completo hacia las profundidades de su mente. Aquí es donde pierde el espíritu para vivir por completo. Deja de comer, deja de moverse casi por completo y pareciera que tan solo está esperando a morir. Está completamente adolorido del abuso de su padre y añora el día en el que el dolor desaparecerá. El día en el que se le será permitido escapar pacíficamente de este mundo hacia los brazos del olvido. Y hay una inmensa cantidad de sabiduría del viaje de Gregor para ser recogido aquí. Un análisis fantástico de cómo el proceso de abandono social y la hostilidad pueden llevar a la gente al camino del abandono y eventualmente de la desesperación. Vemos esto todo el tiempo en el mundo real. ¿A cuánta gente no conoces que estén desbordados por el despecho y por el odio por cómo los ha tratado el mundo? Kierkegaard habla de un tipo de persona que está tan completamente consumida por su propia desesperación y miseria que se desquitan con el mundo en sí mismos y odian todo en él por el cual su vida ha estado tan llena de sufrimiento. Esta es la segunda etapa del dolor de Gregor, su furia y su indignación. Y cuando toda esa furia ha sido expulsada, cuando una persona lo ha intentado todo para que lo noten y la reconozcan y nada de ello parece funcionar, se llega al punto en el que no le queda nada más que hundirse cada vez más y más en lo profundo de su tristeza. Así que deberíamos ser muy conscientes de qué tan doloroso puede ser el abandono. Y debemos ser muy cuidadosos sobre abandonar gente en nuestras propias vidas. Sin embargo, hay una fuerza que pinta el libro por completo y que simplemente no puedo dejar ir sin analizar. Piensa un segundo en el momento en el que hiciste algo muy vergonzoso. Cuando tus mejillas se pintaron de rojo y sentiste los ojos del mundo sobre ti. Yo, personalmente, recuerdo una vez hace unos años cuando estaba en una situación social y estaba teniendo una conversación con un compañero. Malamente, hice una broma un tanto inmadura sobre el cáncer, sin recordar que
Previamente, su abuela había fallecido ese mismo año por la enfermedad. De más está decir que los colores se me subieron al rostro y que tuve la reacción que tiene cualquier persona de querer que te trague la tierra. Por fortuna, no se mostró ofendido o molesto en lo absoluto. Todo lo contrario, siendo sinceros, se rió bastante. Pero eso no quita lo avergonzado que recuerdo que me sentí por un segundo. Y siendo honestos, hasta la fecha es uno de esos recuerdos que me acecha cuando cierro los ojos y me quiero disponer a dormir. El punto de esto es que estoy seguro que hay múltiples momentos en tu vida en los que te has sentido de manera similar. Es prácticamente una experiencia universal del ser humano, y nadie trae eso a cuenta del mismo modo que Kafka. Está la vergüenza de Gregor, al no ser capaz de proveer, sobre su desagradable apariencia y por cómo hace sentir a su familia. Está la vergüenza del padre de tener que tomar una posición de servidor en un banco y cómo esto lo hace cada vez más dispuesto a utilizar la violencia para controlar a su hijo que pareciera estar maldito. Está la vergüenza de la madre al no ser capaz ni de voltear a ver a su querido niño de nuevo, al estar aterrada de la presencia de su propio hijo. Está la vergüenza de la familia en general, dado que debido a la pérdida del salario de Gregor, tuvieron que tomar a 3 huéspedes dentro de su casa, los cuales les hablan con desprecio incluso dentro de su propia sala de estar. Y subrayando esto, Kafka hace una crítica devastadora de cómo el individuo se choca con la sociedad y el lado negativo de esta interacción. Nietzsche popularmente argumentaba que las obligaciones sociales mantenían a la gente extravagante o rara de alcanzar grandes cosas, y Kafka nos muestra uno de estos métodos en la que la sociedad nos impone sus valores: el uso de la vergüenza. La vergüenza es casi como la mirada interiorizada de los valores de cual sea la cultura a la que pertenezcas. Así que, de vivir en una teocracia, sentirías vergüenza de cualquier duda religiosa que tuvieras. O si vivieras en una cultura que realmente valora el cabello largo, sentirías una vergüenza profunda por quedarte calvo. Pero la novela de Kafka sale a relucir qué tan destructiva toda esta vergüenza puede ser. El origen de esta vergüenza familiar es la transformación de Gregor. Y esta vergüenza, en conjunto con el miedo que mencioné anteriormente, los lleva a abusar, ignorar y excluir a Gregor, cosa que eventualmente los lleva a celebrar su muerte. Kafka, a través de su escrito, así como de otros trabajos como El proceso, explora cómo la vergüenza no es una fuerza ni inherentemente moral ni inmoral. Es una herramienta completamente amoral, la cual puede ser utilizada para el bien extremo o la maldad extrema, dependiendo de la sociedad y de quién esté vendiendo la fuerza de la vergüenza. Así que, característicamente de Kafka, nos suelta una rígida advertencia: ten cuidado de la vergüenza. Ten cuidado de sentirte avergonzado y ten cuidado, por sobre todo, de hacer avergonzar a los demás, puesto que no sabes cómo es que esta vergüenza les impactará o qué actos horribles cometerán para librarse de ella. Y una vez más, si quieres más de Kafka, existencialismo, pensamiento crítico, cosas para preguntarte en la noche antes de ir a dormir, quédate pendiente al canal.